A Rodrigo Lara se le nota el dolor de no haber sido reconocido nunca por su padre, el exministro Rodrigo Lara Bonilla. Lo educó y lo crió su mamá, que era la secretaria del Partido Liberal en Neiva. Solo se vieron 3 o 4 veces y Rodrigo lo despidió cuando lo mataron por televisión. Federico Benítez descubrió esta relación llena de ausencias, pero también de admiración. Así fue la batalla del otro Lara para que se hiciera justicia. Son preguntas que uno se hace, ¿no? Bueno, ¿yo por qué no llevo el apellido de mi papá? Pues ya cuando uno entra más en razón. Alguna vez pensaba y yo decía, bueno, pero ¿cómo así que yo soy hijo del ministro de Justicia, pues, y yo no tengo, o sea, la justicia debe decir que yo tengo que tener el apellido del papá y el apellido de la mamá? En la vida le ha tocado ser, digamos, papá y mamá. Esa pregunta taladró la cabeza de Rodrigo Lara Sánchez desde que tenía 12 años y su mamá le contó que era hijo de un tal Rodrigo Lara Bonilla. Tijera. Hoy es cirujano de tórax y luce con honor el apellido de su padre, que un día fue ministro de Justicia y fue asesinado el 30 de abril de 1984 en Bogotá. El señor ministro de Justicia le mintió al país cuando le dijo que no iba a renunciar. Vamos a ver qué pasa en estos próximos días. La muerte de Lara fue la puerta que abrió la guerra del narcotráfico contra el Estado colombiano. Nunca se vieron a solas y eso le duele a Rodrigo. Solo pudo conocer a su papá por los discursos que daban ante miles de liberales en las plazas públicas de todo el país. Resaltar la importancia que tienen estas elecciones. Siempre fueron muy rápidos, nunca en realidad de una larga charla, de una larga discusión. Esa es la pregunta que uno a veces, o que muchas veces, digamos, me dice cuando estaba pequeño, cuando lo mataron ya, cuando lo asesinan, pues digamos, un niño pues diciendo, hombre, ¿por qué no me da más tiempo la vida para haberlo podido conocer más, como lo conoció mucha gente, como compartió, como fue él una persona tan afectuosa, tan cariñosa, tan especial para muchas personas? La mamá de Rodrigo es Lilia Sánchez, una mujer que trabajó como secretaria del Directorio Liberal en Neiva cuando Rodrigo Lara Bonilla despuntaba como una promesa en la política nacional. Ahí se conocieron y al poco tiempo nació Rodrigo. Cuando yo nací, mi papá estaba en Europa, estaba estudiando por la época en que yo nací ya. Ya después cuando él regresa al país, pues ya mi mamá habla con él, ya le cuenta, pues muy sorprendido, siempre me contó ella. Pero una diferencia por un comentario político alejó a Lilia de Rodrigo. Ella prometió que nunca más hablaría del tema y su pelea con Rodrigo Lara Bonilla es un secreto que se llevará a la tumba. Muy pocas veces, pero muy pocas veces he hablado con mi mamá y mi papá, muy pocas veces. Yo pienso que siempre he pensado que no le gusta. Y son cosas como muy personales de ella y en su orgullo, pues. Y yo no sé, allí pasó algo, hubo algo entre ella y él, después de un tiempo, pues, lo que ella me cuenta, ella dice que primero muy bien todo, pero de pronto hubo algo que no le gustó. Mi mamá es una mujer supremamente orgullosa, pero en extremo, digo yo. Y terminó discutiendo con él, me contó y dijo, no, ¿sabe qué? Yo nunca más en la vida voy a necesitar absolutamente nada de usted ni de nadie y yo voy a sacar adelante a este muchacho. Rodrigo siempre supo que era hijo de un señor importante, pero solo lo conoció cuando tenía 5 años. Fue un día que su papá llegó a una vereda a hacer política y su abuela, sin ningún rodeo, le señaló a un señor que daba discursos que enamoraban porque estaban cargados de contundencia en una época en la que hablar duro era ponerse una lápida en el cuello. El narcotráfico que hoy busca la salida de un ministro del gabinete. Y allá recuerdo la primera vez de ver a un señor allá que entonces me acuerdo que me dijo mi abuela, mire, ese es su papá, y entonces ese es el primer recuerdo que tengo. Aunque llevaba el nombre de su padre, su mamá siempre lo llamaba por su segundo nombre. Lilia no quería que se llamara Rodrigo, pero el padrino del niño insistió en que debía llevarlo. Aún así, siempre fue Rodrigo Armando Sánchez. Y ella me quería poner cualquier otro nombre, fue el padrino mío de bautizo, que en esa época era político también, Diego Omar Muñoz Piedradita. Y él fue la persona que le dijo a mi mamá, esto no hay nada más que decir, este niño tiene que llamar Rodrigo. Yo creo que eso sí le dolió ponerme Rodrigo, pero yo me llamo Rodrigo Armando. Entonces ella nunca me dice Rodrigo, siempre me ha dicho Armando. Rodrigo nunca se escondió. Todo el mundo en Neiva sabía que era hijo de Lara Bonilla y que cuando su padre brillaba ante el país a punta de leyes y discursos, él recogía los elogios en el colegio. Era la sombra de un padre que ni se dio por enterado.
Cuando lo ascendieron a ministro, entonces a mí me decían era ministro, los amigos míos y... ¿Y cómo es crecer, doctor, cuando todo el mundo, y aún siendo pequeño, lo señalaba como, él es el hijo del doctor Rodrigo Lara Bonilla, pero usted no sentía esa cercanía con su papá? No, sabe que yo creo que yo entendí como que él era como cuando alguien crece con el papá que no vive con él o que vive o que trabaja muy lejano. Y yo creo que yo crecía con esa idea porque yo le tenía cariño, afecto. Digamos, no era ver como a alguien extraño cuando salía, sino que sentía alegría cada vez que lo podía ver o cada vez que miraba un artículo de prensa o que escuchaba una noticia de él. ¿Él lo llamaba a usted o...? No. Rodrigo creció arañándole momentos a la intensa vida de su papá. Trataba de visitarlo en alguna reunión cuando el político iba a Neiva. Así pasó todas las veces que se vieron. Por eso Rodrigo no recuerda de manera especial la última vez que se vio cara a cara con su papá. Se cruzaron un par de preguntas en medio de mucha gente, como sucedía siempre que lo veía, pero nunca lograron privacidad. Así fue siempre entre ellos. No, ese día fue un homenaje que le habían hecho acá. Un poco antes, no recuerdo cuánto antes del asesinato. ¿Qué le dijo? Pues muy contento, ¿no? Pues me acuerdo, pues cómo va todo, cómo está el estudio. Pues imagínese una conversación de una persona con un niño de 12, 13 años, no sé cuánto tenía cuando eso. ¿Qué puede ser? ¿O qué puede uno llegar a hablar o qué puede llegar a decir? Pues emocionante. ¿Y fue corto ese encuentro? Sí, fue corto, siempre fue corto. Siempre fue escucharlo algo, siempre fue rodeado de personas, nunca fue solo, nunca. Yo aprendí a conocerlo, digamos, por los artículos. Días después del encuentro con su padre y mientras Rodrigo corría con sus amigos por las calles de la cuadra donde vivía, escuchó un grito que lo paralizó. Una vecina escandalizada decía a los cuatro vientos que habían matado al ministro. Cerca a las 7 de la noche o algo así, era de noche ya, pero... Y de pronto dijo, mataron a Rodrigo Lara. Y pues eso fue... pues impactante. Yo como que ponerle cuidado a ese radio, pues los amigos que estaban, y recuerdo haber llorado y lloré toda la noche. De eso sí me acuerdo, quizás de ver, sentir pues dolor y mucha tristeza por eso, y como haber deseado haberlo tenido más tiempo, haber podido compartir mucho más. En medio del dolor y la tristeza, Rodrigo tuvo que ver el entierro de su papá por televisión. Fue impresionante, dije, oiga, ese señor es igualito a mí. Creció con la sombra de su padre a cuestas, gracias al parecido físico con él. Una vez en Cali, recuerdo, estaba terminando medicina y me subí a un taxi y el taxista me preguntó, me dijo, ¿usted es hijo de Rodrigo Lara? En esa época, pues, del narcotráfico en Cali tan difícil, y me dio susto. Entonces me miró por el retrovisor nomás, porque me vio, fue por el retrovisor, y me dijo, ¿usted es hijo de Rodrigo Lara? Y le dije, no. Dije, sí. No, se parece muchísimo. Decidió irse a estudiar medicina a Popayán. Menos popular que en Neiva, conoció a Ana Isabel Valencia y se casó con ella. Tuvieron a Mariana y a Samuel José. Rodrigo Sánchez siempre se preguntó por qué no llevar el apellido de su padre, si todo el mundo en Neiva sabía que él era hijo de Lara Bonilla. Por eso cuando estuvo grande decidió hacer a través de la justicia lo que su papá nunca le dio por derecho, tener el apellido Lara. No tenía el apellido de mi papá, nunca me reconoció en vida. Siempre lo tuve en la mente y algún día dije, las cosas son como son. Tengo que hacerlo. Finalmente termina pues en una prueba de DNA, en donde pues no tiene más que decir, sino que en el 99.999% pues tiene que ser hijo. ¿Y cómo fue esa prueba? ¿Cómo se hizo? ¿Ya su papá estaba muerto? Ya estaba muerto, sí, muchos años después, ya muchísimo después. Y es una prueba pues en el Instituto de Genética de la Universidad Nacional en Bogotá. Allí tomaron las muestras con mis otros hermanos. Y allí se reconstruye pues el ADN. 2 libros que tenía él también. Tomaron unas muestras de la sangre que había quedado en los libros. El día que lo mataron. El día que lo mataron. Rodrigo se ha dedicado a la medicina y a la cátedra. Hoy en día trabaja en el Hospital Universitario de Neiva. Sin embargo, hace poco decidió colgar por un rato la bata y el bisturí y dedicar la mayoría de su tiempo a la política. Definitivamente ha sido candidato a la Cámara de Representantes y a la Alcaldía de Neiva. El que la política hay que devolverle la dignidad,
a que la política hay que devolverle la transparencia. Aunque no ha ocupado cargos de elección popular, este año aspira a ser elegido el alcalde de su ciudad. Sabe que tiene el legado de un hombre que murió por defender principios y valores que hoy casi no existen. ¿Y cómo es cargar con el nombre de su papá a cuestas ahora que ya está en política? Las personas que lo conocen, pues es como, oiga, usted tiene que ser como su papá, es que usted debe ser bueno, es que usted también es así como él y tiene que luchar contra la corrupción, y es que usted no se puede torcer. Entonces eso resulta siendo como una responsabilidad, como cargar con algo que tengo que decir, hombre, mire mi vida, mire cómo he sido, mire cómo es mi diario actuar. Jamás me cambié el apellido por hacer política, jamás se me ocurrió en la cabeza que yo pudiera hacer política, jamás. Pero meterse a la política le generó un duro enfrentamiento con su hermano, Rodrigo Lara Restrepo, el hijo mayor del matrimonio del exministro. Este convenio tiene una administración, es decir, una administración que lo administra. Él ha sido SAR anticorrupción y actualmente es representante a la Cámara por Cambio Radical. Y desde 2010 viene acusando a su hermano de utilizar el nombre de su padre para hacer política. ¿Y cómo ha sido esa relación con ellos? ¿Ha sido distante o...? No, ha sido más bien distante. Ha sido distante, no ha sido tan cercana. Creo que por la política también generó, digamos, suspicacias. Hay muchas historias, muchos chismes, muchas cosas alrededor de la política, y la gente en política a veces no busca construir sino destruir. Y digamos que hemos estado en dos lugares opuestos en la política. La succión, por favor. Rodrigo siempre ha sido un hombre exitoso, que tiene la fortuna de triunfar en todo lo que hace, pero se le nota la tristeza de no haber podido compartir ni un logro con su papá, el hombre que hoy, al mismo tiempo, admira y cuestiona. Me hubiera gustado esa etapa de pronto de los triunfos y satisfacciones que yo he tenido en la vida, haberlas podido compartir, como el hecho de haberme graduado, el hecho de tener unos hijos, el hecho de poder haber hecho lo que yo he querido en la vida. Lo logré por méritos, no porque hubiera sido el hijo de Rodrigo Lara y venga, le damos esto. Yo creo que ha mejorado. Rodrigo no le debe nada a nadie y por eso va con todo por la alcaldía de su ciudad. Se quiere enfrentar a todo y a todos, incluso a los comentarios de su hermano y a la sombra de su padre. Quiere llenar plazas, dar discursos contundentes y devolverle el prestigio a la política. Quiere hacer lo que a su papá no le dejaron. Hola.